Bien, tenemos acá los polígonos. Vamos copiando, por favor. Muy bien, tenemos ahí los polígonos. Pensemos que el polígono, pues, es una línea poligonal que es la secuencia de segmentos rectos consecutivos, o sea, líneas rectas. Recuerde que la línea está constituida por puntos, ¿sí? Bueno, los polígonos son figuras planas cerradas formadas por segmentos rectos. Los elementos de un polígono van a ser los lados, o sea, cada una de estas líneas, si tiene 5 líneas, pues tiene 5 lados. Los lados son los segmentos que limitan y forman el polígono. En este caso, este lado mide 2 centímetros, este otro lado mide 2 centímetros, este otro lado mide 2 centímetros. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados y cada lado mide 2 centímetros. Ahora, donde se unen los polígonos, o sea, estos puntos de unión se le llama vértice. Son los puntos donde se unen los lados. Los ángulos son las regiones formadas por dos lados al cortarse. Vaya, si yo pongo mi transportador acá, el 0 va de aquí a aquí, entonces me va a decir que de aquí a aquí yo tengo un ángulo de tantos grados. Aquí es como de 130 grados ese ángulo. Bien, las diagonales, que son estas líneas que van aquí por dentro, son los segmentos que unen vértices no consecutivos. Por ejemplo, este vértice no es consecutivo con este que está acá. Entonces yo tiro una diagonal de aquí a acá para unirlo y puedo ir formando otra figura y puedo formar acá un ángulo también. Una figura y ese puede tener un ángulo. Ahora, el perímetro de un polígono es la suma de las longitudes de todos sus lados. Dijimos que tenía 6 lados. Bien, usted puede sumar 6 veces el número 2 le va a dar igual a 12, o puede multiplicar simple y sencillamente, como en este caso, todos sus lados tienen la misma medida, que es 2, usted solo multiplica 6 por 2 y es igual a 12, para hacerlo más corto, pero en sí el perímetro le va a dar a 12, el de esta figura. ¿Por qué? Porque todos sus lados tienen la misma medida. Ahora, si un lado midiera 2, el otro 4, el otro 7, el otro 8, la suma va a ser distinta y ahí sí tiene que sumar dato por dato. Pero en este caso, como es repetitivo, se podría abreviar con una multiplicación. Bien, entonces, copiamos lo que tenemos acá y copiamos la figura del polígono con toda la información que tiene aquí, la hacemos tal y como está acá y copiamos acá lo que es el perímetro de este polígono.
Bien, ¿terminaron de hacer el polígono? Estoy copiando la Sí. información. Bueno, de ahí luego volvemos a tener que los lados son segmentos que forman la línea poligonal, que los vértices son los puntos donde se unen los lados, el ángulo interno son los ángulos formados dentro del polígono y el ángulo externo es un ángulo formado por un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. Luego tenemos las diagonales, que son segmentos que unen dos vértices consecutivos, o sea, estos, ¿eh? Estas que están aquí adentro, son diagonales. Está el apotema, que es el segmento perpendicular que une el centro del polígono con uno de sus lados. ¿Qué más tenemos? Los polígonos se clasifican por el número de lados y algunos por sus ángulos pueden ser cóncavos. Esto ya es los elementos en la siguiente página. Bien. Va por la figura, me dice. Ya la terminé. Ya va, ok. Ahora, eso solo es de ver los lados. De ahí tenemos el tema de los elementos de los polígonos. Aquí decimos que los lados son segmentos que forman un lado, la línea poligonal. Los vértices son los puntos donde se unen los lados. Los ángulos pueden ser ángulos internos y ángulos externos. El interno es donde los ángulos formados dentro del polígono, o sea, donde vayan las diagonales. El ángulo externo es un ángulo formado por un lado del polígono y la prolongación de la adyacente, o sea, del lado que está ahí inmediatamente. Y las diagonales son segmentos que unen dos vértices consecutivos. Y el apotema es el segmento perpendicular que une el centro del polígono con uno de sus lados. Los polígonos se van a clasificar por el número de lados y por el número de ángulos. Por sus ángulos pueden ser, cuando nosotros hablemos por el número de ángulos que tenga, va a ser cóncavos, es cuando tiene uno o más ángulos mayores a 180 grados. Y el convexo va a ser cuando todos sus ángulos son menores a 180 grados. O sea que al sumarlos, usted los suma, no le dan 180. Mientras que el cóncavo es que si usted lo suma, van a ser mayores que 180. O sea, se van a pasar de más de 180 grados. Ahora bien, por el número de lados se van a clasificar de la siguiente manera. Si tiene 3 lados, va a ser un polígono, o sea, va a ser un triángulo. Si tiene 4 lados, va a ser un cuadrilátero. Si tiene 5 lados, va a ser un pentágono. Si tiene 6 lados, va a ser un hexágono. Si tiene 7 lados, va a ser un hectágono. Si tiene 8, va a ser un octágono. Si tiene 9, un nonágono. Y si tiene 10, va a ser un decágono. Así sería ese polígono. Ahora bien, usted tiene ahí una especie de casa en la página 274. Donde dice, observe la imagen y responda cuántos polígonos hay. Polígonos, o sea, usted cuenta cuántas figuritas hay ahí de color verde, en la página 274. Y usted me dice qué figura, cuántas figuritas hay ahí y qué figura se forma. La forma de que tiene esa figura de color verde en la página 274. Ayuden para ver si miramos lo mismo del tipo de figura que forman. La página 274. La figurita que está ahí de color verde. ¿Cuántos polígonos tienen? ¿Cuántas partes está dividida esa figura? Cuente. 7. 7 polígonos. Su respuesta va a ser 7 polígonos. Ajá. ¿Y qué figura se forma? ¿La figura de que tiene de un carro, de qué, o de qué? Para mí es como de una carta, pero ¿Una carta o segura que una carta? sí. Mm, ¿y usted, Ángela? Una casa. De una casa, muy bien, ahí parece una casa. Ahora, ¿hay líneas poligonales abiertas? No hay, todas están cerradas. No hay, solo cerradas. No hay, coma, solo cerradas. No hay, en la tercera pregunta, ¿hay líneas poligonales abiertas? No hay, coma, solo cerradas. Bien, ahora sí las dejo para que copien esto y después pasamos a hablar de lo que es el polígono convexo. Espero que termine esto.
Muy bien, continuamos. Entonces acá tenemos que convexo es que todos sus ángulos son menores de 180 grados. Y luego tenemos los tipos de ángulos según sus lados, cómo se clasifican, que si tiene 3 lados va a ser un triángulo, si tiene 4 va a ser un cuadrado, si tiene 5 nosotros le llamamos pentágono, 6 hexágono, 7 hexágono, 8 octógono o puede ser octágono también. En el caso del 9 se puede conocer como nonágono o eneágono. De 10 lados, decágono. Si tiene 11 va a ser un decágono. Y si tiene 12 va a ser dodecágono. Ese sería los polígonos pues de acuerdo al número de lados que ellos tienen. Bien, lo copian, hacen estas figuritas, le escriben el número así en el centro para que sepamos cuántos lados tiene y le escribimos el nombre, o sea, cómo lo nombramos según su lado.
Muy bien, ¿cómo vamos? Yo terminé. ¿Ya terminó? Ángela, ¿terminó usted de hacer la figurita? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a avanzar y de ahí tenemos el tema que es la clasificación de polígonos. O sea, ahora hablamos de clasificación de polígonos. Bien, tenemos que los polígonos se van a clasificar en polígonos regulares y polígonos irregulares. Los regulares son las figuras geométricas que tienen todos sus lados iguales y que sus ángulos interiores tienen todos su misma medida, ¿verdad? Y como habíamos mencionado anteriormente, los polígonos pueden ser de 3 lados, de 4 lados, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12. Ahora, fíjese bien, cuando todos sus lados son iguales y es un triángulo, le llamamos triángulo equilátero. Cuando sus 4 lados son iguales, le llamamos cuadrado. Cuando sus 5 lados son iguales, le vamos a llamar pentágono regular. Si sus 6 lados son de la misma medida, es un hexágono regular. Si sus 7 lados son de la misma medida, es un hectágono regular. Y si sus 8 lados tienen la misma medida, va a ser regular, un octágono regular. ¿Ok? Ahora, así como tenemos estos regulares, también tenemos los irregulares. ¿Qué pasa con los irregulares? Pues que no tienen todos sus lados con la misma medida, sino que van a ser de medidas distintas o diferentes. Y sus ángulos también van a ser diferentes, los del interior, van a tener medidas diferentes. Mire, por ejemplo, este triángulo de acá no tiene las mismas medidas, este lado es más grande que los otros dos. Este cuadrado tiene 4 lados, pero este cuadrilátero no todos sus lados van a tener la misma medida. O sea, aquí puede contrastar como acá en las primeras figuras todos sus lados sí tienen la misma medida, pero en la segunda figura no todos sus lados van a tener la misma medida, pero sí se está refiriendo al mismo tipo de figuras geométricas, solo que hacer la diferencia que sus lados tienen medidas distintas en los irregulares. Y en los regulares sus medidas, o sea, de los lados de la figura van a ser iguales. ¿Entendemos hasta ahí? Cuando hablamos de regulares y de irregulares. Sí. Bien, bueno. Creo que tenemos que hacer los dibujos también. Sí, tienen que hacerlos para que les quede más claro. Obviamente no van a quedar iguales. Eso estamos claros también. Pero con que tenga la idea ahí es más que suficiente. Bien, me avisa cuando ya haya terminado de hacer las figuras de los polígonos regulares y luego la de los irregulares.
Bien, ¿puedo pasar a los irregulares? ¿O todavía nos hacen falta los regulares? Sí, estoy en irregulares. Bien, mírenlo. Muy bien, ya terminó de hacer los regulares. Ángela me dijo que ya los había terminado. Ahorita estaban con los irregulares, ¿sí? Ambas Sí, estaban con los irregulares. Bueno, ¿usted ya terminó los irregulares también, vale? sí, profe. Ok. Ángela ya terminó los irregulares. A mí solo me falta uno. Ok, termínalo.
Bien, ahora hablamos de los polígonos regulares. Estos tienen, oiga bien, las características de poder circunscribirse en una circunferencia, por lo tanto tienen elementos similares a los de la circunferencia. Luego hay un radio del polígono que coincide con el radio de la circunferencia circunscrita. Luego del radio poligonal está el apotema. Bueno, pues el apotema es el segmento perpendicular que une el punto medio de cada lado con el centro del polígono. Luego está el ángulo central, que es el ángulo formado por dos radios, vértice en el centro del polígono. Bien. Luego ustedes tienen ahí en su libro, en la página 276 y 277, en la 276 tienen un polígono de color azul y tienen un polígono de color verde. Dice que observe las figuras, que escriba menor o mayor al comparar dos de sus lados y clasifique cada uno de los ángulos y que se guíe por el ejemplo. Vamos a ver. Ahí en el libro, usted en la figura azul tiene que E es el ángulo 1, que A es el ángulo 2, que B es el ángulo 3, que C es el ángulo 4 y que D es el ángulo 5. Le está diciendo que el ángulo 1 es obtuso, ¿sí? La página 276, estoy hablando, la figura de color celeste y la figura de color verde. Bueno, para que hagamos ese ejercicio. Bien. Terminen de copiar esto y cuando terminen me levantan el pulgar para avanzar con esos ejercicios de la página 276 y 277. Muy bien, ya terminaron, ¿no? Bueno, miren, la página 276 y 277. Usted tiene ahí, tiene una figura, la primera figura, o sea, está diciéndole
el ángulo 1 es obtuso de la figura azul, estamos hablando. Luego tiene el ángulo 2, luego tiene el ángulo 3, luego tiene el ángulo 4 y luego tiene el ángulo 5. Y lo mismo en la figura verde, pero en la figura verde solo tiene hasta el 4. Bueno, en la figura 2, el ángulo 2, o sea, estamos hablando de A, es un ángulo agudo. Es agudo. Entonces usted escribe ahí agudo, página 276. El ángulo 3 es un ángulo obtuso y usted lo puede medir con su transportador. Obtuso. Bien. El ángulo 4 Para es... este tema se va a necesitar transportador. Si el tema está dentro de los exámenes, creo que sí, ¿verdad? Ah, Téngalo ahí por cualquier cosa. Agudo, el quinto es un ángulo agudo, o sea que mide menos de 90 grados. Bien. Ahora, en el de color verde, tenemos siempre el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. No tenemos ángulo 5. El ángulo 1 me dice que es un ángulo agudo, el de color verde. Que el ángulo 2 es un ángulo agudo también. Y que el ángulo 3 es un ángulo agudo. Ahora, que el ángulo 4 es un ángulo mayor que 180 grados. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Es un ángulo mayor que 180 grados en el 4. Estamos hablando de la figura verde. Luego, usted tiene ahí que A y B es mayor. Está diciendo que A y B es mayor que A y E. O sea, hacer las medidas. Y me dice que B y C es menor, oiga bien, B y C es menor que A y E. Eso en los ángulos de color verde, perdón, azul. Bien, ¿tienen copiado todo esto ya? Sí. Ok, sí. de ahí tenemos R y U va a ser mayor, R y U va a ser mayor que R y S. Y tenemos ST que va a ser menor que UT. Miren, ahí está. Bien, bueno, ahora, en la página 277, usted tiene el ejercicio número 2. Clasifique cada polígono según el número de lados. Luego escriba si es regular o irregular. Pregunto, ¿cuántos lados tiene la figura verde? ¿Cuántos lados? 6. 6. Entonces, ¿es un qué? Hexágono. Hexágono. ¿Es regular o irregular? Regular. Muy bien, es regular. Es un hexágono regular. Luego, la figura de color morado, ¿qué es? Un cuadrado. Un cuadrado o cuadrilátero, ¿verdad? Podemos ponerlo ahí. Y es regular, porque todos sus lados son iguales. Bien, luego de el cuadrilátero, luego tenemos otro cuadrilátero o cuadrado. ¿Y ese cómo será? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular, muy bien. Irregular. El otro es irregular. Y ahí ya terminamos, ¿bien? Ese ejercicio. Ahora, en la página de abajo le dice que dibuje un polígono regular y un irregular. O sea, usted puede hacer la figura. Ese queda a criterio suyo. Ahora, el ejercicio 4, observe y complete. ¿Cuántos lados tiene cada uno de los cometas? El primer cometa, ¿cuántos lados tiene? 4. 4, muy bien. El segundo cometa, ¿cuántos lados tiene? 6. 6. 6. El tercer cometa, 7. 7. Y el último cometa, 8. 8, respectivamente. Bien, respectivamente. Ahora, indique cuáles cometas tienen todos sus lados de la misma longitud y cuáles no. Ahora, el primer cometa, si usted se fija, los dos colores morados son de diferente color y los rosados también.
Entonces, solo sería el primer cometa no tiene todos los lados de la misma longitud y los otros tres sí. El primer cometa no tiene todos sus lados de la misma longitud. De la misma longitud. Y los otros tres sí la tienen. Sí las tienen. O sea, los lados, ¿verdad? Sí las tienen de la misma longitud. ¿Sí? Bueno, de ahí está el tema que se llama construcción de polígonos en la página 278 y 279. Usted tiene ahí una figura en el ejercicio número 1, ¿verdad? Tiene una figura y luego a la par hay una tabla. En esa tabla le muestra la figura verde, solo la figurita verde, ¿qué es? Es un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono. Usted sabe qué es por la cantidad de lados. Hexágono, muy bien. Ahí entonces usted escribe nombre del polígono, hexágono. Voy a dar una tabla acá para que digamos. Entonces, ponemos hexágono y el convexo o cóncavo va a ser cóncavo. Ajá. ¿Qué va a ser? Va a ser irregular porque todos sus lados no son iguales. Ok, de ahí tenemos la siguiente figura, la de color anaranjado. ¿Qué es? Triángulo. Triángulo, muy bien. Ok, y va a ser convexo porque todos sus lados son iguales, ¿verdad? Y va a ser, no, perdón, porque sus lados son diferentes y va a ser un polígono irregular. No todos sus lados son iguales. Bien. De ahí el de color amarillo es un ¿qué? Si tiene 5 lados, Pentágono. pentágono, muy bien. Va a ser convexo y va a ser regular. Todos sus lados son iguales. Bien. Luego, el de color morado, ¿qué figura es? ¿Cuántos lados tiene? Cuadrado. Cuadrilátero, ¿verdad? O cuadrado. Cuadrilátero o cuadrado. Va a ser convexo y va a ser irregular. Irregular. Bien. Bueno. Luego ya tiene que seguir los pasos y construir un polígono regular con compás, transportador y regla. Bueno, ahí usted va a hacer un pentágono. Eso es lo que va a hacer. Un pentágono. El pentágono va a medir todo el círculo, va a medir 360 grados. Ya le digo. Vamos a hacer la figura. Termino. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir nuestra pizarra. Bien. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, vamos a hacer una figura. Vamos a hacer el pentágono. Bien, se supone que todos sus lados tienen sí, ¿verdad? Y luego vamos a hacer un círculo aquí alrededor, ¿no? Que pase por sus vértices. Bien, así, esto tiene que pegar. Ahora, este círculo, perdón, este pentágono va a llevar trazada una línea, sí, que va al centro. Este sería el
radio, pues creo yo, la cuerda. Ahora, me dice, mida un radio, este es el radio que está aquí adentro. Mida un radio de 2 centímetros y de ahí divida 360 entre el número de lados. Bueno, ¿cuántos lados? Si yo tengo 360 entre el número de lados, que son 5, ¿verdad? Este es un pentágono. ¿Cuánto es 360 entre 5? Hágalo con la calculadora. ¿Cuánto es 360 entre 5? ¿Tiene la calculadora ahí? Bueno, si no la tiene, le digo, son 72 grados. O sea, que eso mide 72 grados. ¿Bien? Hágala a la figura así como está acá. Hágala en ese espacio, por favor. Ya, profe. Muy bien. Ahora, número 2. Construya los siguientes polígonos. Utiliza el procedimiento mostrado en la página anterior. Dice que haga un octágono. Entonces, usted hace un octágono donde tiene 8 figuras, 8 lados, perdón. ¿Puedo borrar este que está acá? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces ahora hago uno que tenga 8 lados. Entonces vamos a hacer uno que tenga 8 lados. Vamos a decir 1, 2 y 3. ¿Sí? Tiene 4. Tiene 5. 6. ¿Está? Y lo dejé muy abierto. Tiene 7 y aquí tiene 8. Más o menos va así. Este lo dejé muy abierto ya está. Ahora, hago el círculo. Este círculo me tiene que pegar en todo lo que son los vértices. Miren. Ahí. Bien. Entonces, este va a ser un octágono. Solo en la figura del octavo. Bueno, ahora yo hago un decágono que es de 10 lados. El decágono es de 10 lados, entonces usted lo hace similar a este que yo hice. Ahí solo es de construir. Ahora, en el 3 dice, lea el enunciado, luego realice lo solicitado y responda. Para dibujar un polígono regular, Francisco traza en un círculo ángulos de 45 grados. Bien, entonces vengo yo y hago un círculo, ¿sí? Y dice que traza un círculo, en un círculo ángulos de 45 grados. Y voy a trazar acá. Bueno, recuerde que aquí es el centro del círculo. Estoy trazando lo que se llama el radio. Entonces yo voy a decir que este radio de acá me va a medir 45 grados. Con mi transportador yo lo puedo hacer. Y digo yo que aquí hay 45 grados. Esto se hace con el transportador. Bien. Ahora, ¿cuánto tiene esto? Bueno, tiene todo el círculo, toda la circunferencia tiene una medida en grados de 360. Y esos 360 yo lo voy a dividir entre ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo que tengo acá? 45. 45. Si usted divide 360 entre 45 es igual a ¿cuánto? 60 entre 40. 8. A 8. Ahora, le dice allá, obtiene un, si tiene 8 lados es un ¿qué? Un Octágono. obtiene un octágono, muy bien. Obtiene un octágono, ¿verdad? Y ahí ya tengo yo completada la figura de Francisco. ¿Qué polígono tuvo? Obtuvo un octágono. Ahora, Lucía necesita saber cuánto mide el ángulo marcado para poder construir el polígono correspondiente a esa medida. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace usted? Solo mide cuánto tiene. Bueno, ahí la verdad que toda el área mide 360. ¿Y en cuántas partes está dividido? Está dividido en 1, 2, 3. Está dividido en 3. Como lo vamos a dividir entre 3 porque es un triángulo, entonces tiene 3 lados. Yo voy a dividir 360 entre 3. ¿Cuánto es?
Sí lo voy a 120. Ajá, ahí usted solo le va a escribir 360, que es lo que mide todo ese triángulo, entre 3, que son los números de lados que tiene. 360 entre 3 es igual a 120. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo mide ¿cuánto? 120. El ángulo mide 120. Bien. Y con eso, pues, finalizaríamos. El ángulo mide 120 grados. Bueno, con esto terminamos. Pues nos miramos el día de mañana, jovencitos. Cuídense, pórtense bien, que estén bien. Adiós. Nos miramos mañana. Adiós. Adiós. Adiós.